Perú Noticias. Gracias a ti, Romy, por la invitación. Bien, ya se ha anunciado, ¿no? El ingreso del Fondo de Estabilización de los Combustibles, también la reducción del impuesto selectivo al consumo en 90% o la suspensión del 90% en algunos, como el biodiesel, por ejemplo. Sin embargo, no termina esto de convencer a los transportistas. ¿Cuándo debería verse ya reflejado esta disminución de precios para que al menos se pueda canalizar lo que ellos están pidiendo, ¿no? Que se encuentre realmente el precio de los combustibles a bajo costo? Romy, lo que sucede es que el precio va a bajar en la medida que los stocks que tengan los grifos tengan que ser repuestos, tengan que ser otra vez recomprados al nuevo precio. Y por lo tanto eso toma algo de tiempo y toma unos días, y creo que haría bien Presidencia del Consejo de Ministros en transmitir un mensaje de cómo paulatinamente van a bajar los precios, más que imponer una situación en la cual los precios en los grifos tienen que bajar automáticamente. De otra manera, a los que compraron esos combustibles con los precios más altos se les está incurriendo o afectando en una pérdida. Ahora, pero... Por lo tanto, creo que el principal esfuerzo es comunicación, Romy, como tú lo estás haciendo. Pero ¿cuánto, o sea, ¿para cuántos días se tiene de stock? Porque cuando se elevaron el precio de los combustibles rápidamente también subieron, ¿no? Entonces ahí también todos esperábamos de que usen ese stock que se tenía. Sin embargo, esto no demoró, fue rápido. Entonces la ciudadanía de repente es lo que no termina o no comprende en su totalidad. ¿Cuántos son los días que todavía normalmente tiene una estación de servicio combustible? Puede ser 4 o 5 días, Romy. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, nosotros renovamos el balón de GLP una vez al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque el balón se va desgastando. Lo mismo sucede en toda la cadena. Entonces, creo que ahí está el esfuerzo de comunicación. Yo sé que es un tema difícil. Y también tener un poco de claridad en que las reducciones de precios que tú has mencionado no solamente se están dando por una bajada del impuesto selectivo al consumo, sino también porque Petroperú está reduciendo sus márgenes, y eso está, por supuesto, afectando la situación financiera de Petroperú. De la misma forma, Romy, mira, los recursos fiscales tú sabes que son limitados. Esta situación, por supuesto, requería medidas, requería que el gobierno tome acciones. Mira, para darte un ejemplo, el 20% más rico consume 20% de su gasto en alimentos. El 20% más pobre consume su gasto, 50% de su gasto es en alimentos. Por lo tanto, las subidas de precios de los alimentos, por supuesto que los han golpeado. Y si a ese 50% le añades electricidad y combustibles, eso se eleva a casi 70%. Y ahí está la razón del descontento de la población, y por lo tanto, repito, como los recursos fiscales son limitados, económicamente es más adecuado apoyar directamente a esas familias, que son las que más lo necesitan, antes que subsidios indiscriminados y subsidios ciegos a todos. Eso, usted habla de subsidios ciegos. ¿Usted considera en todo caso que debió ser de repente de manera más focalizada? Porque si bien es cierto una reducción, pero que tal vez podría terminar beneficiando al grande y al consumidor final, pues no termina viendo esa disminución del costo. Mira, Romy, hay una cosa que se llama el Vale GLP, el Vale FICE. Hay como 800.000 familias que hoy reciben un descuento de más o menos 25 soles para pagar su balón de gas. 25 soles. Son 800.000 familias. Podrían ser muchas más. Y seguramente la cantidad de recursos fiscales que se irían a esa decisión serían menores de lo que se está haciendo ahora al subsidiarme a mí, a subsidiarte a ti o a las industrias que consumen GLP. Entonces, sí, hay necesidad de focalizar y hay tratar de evitar esta situación en la cual, repito, los recursos fiscales son limitados. Hoy la minería está contribuyendo con la posesión de la caja fiscal, pero lamentablemente pues no se han tomado decisiones en su momento.
También hay algunos sectores que señalan, o usted de repente comparte también esta misma posición, en la que dicen, ¿no?, de que esta modificatoria podría ir en contra de lo que es la conversión del GLP a gas natural, ¿no?, y podría afectar lo que se está buscando, que es la masificación del gas natural. En el fondo, Romy, lo que necesitamos los consumidores es tener claridad sobre a dónde van los precios de los combustibles en el mediano plazo, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar de cocina, eventualmente cada cierto tiempo pues cambiar de auto, ¿no? Y por lo tanto no solamente compro una cocina o compro un auto en función del combustible que ocurre hoy, sino del que probablemente sea más competitivo y más eficiente en el mediano plazo, ¿no? Nosotros tenemos gas natural y por lo tanto el gobierno creo que está yendo en este momento lamentablemente contra su objetivo de masificación del gas natural, que en medio de esta circunstancia ya queda pues prácticamente olvidado y sin medidas de contexto, porque lo que se está haciendo es más bien abaratar los sustitutos. Entonces usted considera que es una medida de repente a corto plazo, ¿no? En todo caso, ¿podría darnos algunos alcances de manera puntual? ¿Qué propone usted o qué considera desde su experiencia podría ser más viable o que podría darnos un poco una estabilidad con proyecciones mucho más estables a futuro, ¿no? Mira, Romy, lo que estamos viendo hoy son decisiones que se han tomado a la carrera, apurados y presionados. Y presionados fundamentalmente por transportistas, porque los precios de los alimentos han subido en el mundo. Eso nos ha afectado, pero cuando los transportistas, haciendo uso de la fuerza que tienen, bloquean carreteras, el efecto sobre los precios aumenta porque no hay logística, no llegan los productos y los precios de los alimentos suben aún más. Por lo tanto, yo creo que se han tomado unas decisiones que resultan pues apuradas. Mi preferencia hubiera sido que se extienda el bono GLP, por ejemplo, a la población que realmente lo necesita, ¿no? Creo que ese es un elemento central que está ausente de la discusión. También pudo haberse organizado algún tipo de subsidio a través de la tarifa eléctrica. Mucha gente está conectada al sistema eléctrico hoy en el Perú y efectivamente el sistema eléctrico llega prácticamente al bolsillo de la gente. Entonces uno podría pensar en decisiones de subsidios más focalizados. Y Romy, creo que tenemos que entender que esta situación de precios tiene que ver con la invasión de Ucrania por Rusia. Así es. Y el efecto en petróleo, en trigo, en urea. Esto es lo que los economistas llamamos fenómenos temporales, ¿no? Situaciones temporales que requieren medidas temporales. Hoy se están tomando medidas que ojalá no sean permanentes. Tú te acordarás de este antiguo ministro de Economía, no nos acompaña, Javier Silva Ruete, que decía que en el Perú lo temporal se convierte en permanente. Y eso va a ser una limitación cuando querramos efectivamente poner impuestos a los combustibles más contaminantes. Bien. Y ese es el ISC. Señor Tamayo, para no terminar esta entrevista sin saber su comentario sobre este posible el impuesto al rodaje o la suspensión del impuesto al rodaje. ¿Quiénes desgastan más las carreteras? Porque para eso está el impuesto al rodaje. ¿Los vehículos pesados o los vehículos ligeros? Y por peso queda claro que quienes desgastan más son los vehículos pesados. ¿El impuesto al rodaje se aplica al diésel? No, no se aplica al diésel. Hoy va a la gasolina. Entonces, ya nacíamos con una anomalía, ¿no? Por lo tanto, reducir el impuesto al rodaje va a tener como consecuencia bajar probablemente el precio de la gasolina un poco más, pero también las municipalidades, sobre todo la de Lima, recibe una participación del impuesto al rodaje. Entonces, estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. Porque, Romy, los recursos del Tesoro, del Estado, son limitados. No nos debemos olvidar que la caja fiscal se debe manejar como nosotros manejamos nuestra economía familiar. No, al final, si gastamos más de lo que nos ingresa, vamos a generar deuda. Bien. Y la deuda se tiene que pagar en algún momento.
Muy bien, señor Tamayo, nos quedamos con lo último que señala, ¿no? Que los recursos del Estado son limitados y sobre eso hay que actuar y tener presente siempre. Muchas gracias por estar con nosotros.